Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con un hecho que se presentó esta madrugada, en donde un auto irrumpió contra las instalaciones del Consulado General de Venezuela en Aruba, causando bastantes daños materiales, como el repudio por parte de las directivas de la sede consular. Nos encontramos a las afueras del Consulado General de la República de Venezuela, aquí en Aruba, donde desafortunadamente tanto el cónsul Jesús Javier Arias como también todo el personal del consulado amanecieron con la triste noticia que un desadaptado social entró cerca de las 4 de la mañana a violentar la sede del consulado. Para eso tenemos al cónsul, al señor Jesús Javier Arias. Buenos días, cuéntenos qué sucedió esta madrugada. Gracias. Primero, triste esta noticia para el pueblo de Venezuela que hace vida y trabajo, al pueblo honesto y de buen corazón que hace vida en el trabajo. Nosotros, como ustedes lo han visto en los medios de comunicación, tenemos 3 días de asedio, en donde un grupo de venezolanos que dice que pacíficamente viene a protestar, cada vez que un funcionario consular se asoma o entraba al consulado, lo que hacían era gritar groserías y tener afiches diciendo que éramos malandros o que éramos esto, que éramos aquello. Yo quiero decir primero que no siento que eso representa la mayoría, pero esa minoría hace mucho daño. Muchos me preguntan qué está pasando en Venezuela. Una minoría que no acepta que en nuestro país hace 10 meses apenas hubo una elección en donde ellos fueron parte de las mesas electorales, porque esto fue un centro electoral, y constataron que hubo un resultado, no lo aceptaron, sino que inmediatamente llamaron a la guarimba, llamaron a la violencia, porque no juegan el juego democrático. Dicen que vienen a una elección y que van a participar, y al otro día dicen, si la elección no me conviene, yo no acepto los resultados. Igual imagínense que pasará aquí en Aruba. Aquí tuvimos una elección recientemente. Imagínense que el grupo que no logró la mayoría se vaya enfrente del Parlamento a romper con pancartas, a decir que son estos, son aquellos. Ese no es el juego democrático. Rechazamos contundentemente la violencia. Agradecemos al primer ministro por sus llamadas, al gobierno de Aruba, que nos han expresado su solidaridad y fortaleza para con nuestro consulado y con nuestro país, pero al mismo tiempo le pedimos a la justicia de la isla que tome las medidas necesarias para que todo el peso de la ley le caiga a este elemento disociado, anárquico, violento y fascista que irrumpe con su vehículo sin importarle el daño causado a los bienes del Estado, a una isla, al tránsito, al desarrollo, lo que hace con sus acciones por no creer en la democracia y por no creer en el camino de la paz. Cabe resaltar que estos actos no son aceptables de ninguna forma y no cuadran con las marchas que se estaban llevando a cabo pacíficamente en Aruba. Tras esta noticia, hace pocos instantes se conoció por parte del gobierno de Venezuela que cerrarán los consulados de Venezuela en las islas del Caribe, Aruba, Curazao y Bonaire, mientras se normalice la situación. Frente a los hechos de violencia de esta madrugada, se le ordenó a los empleados y cónsules que cierren las puertas de sus despachos hasta nuevo aviso. En otro informe, en su tercera noche recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en las afueras de Caracas, el líder opositor Leopoldo López envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter. López, quien está detenido acusado de instigar la violencia que se tomó las calles de la capital la semana pasada, reivindicó que su lucha es la de todo el pueblo. Leopoldo López, líder opositor venezolano, envió desde su sitio de reclusión a través de su cuenta en Twitter un mensaje escrito a mano. Con el hashtag El que se cansa pierde, le numeró 5 puntos al pueblo venezolano. La audiencia en la cárcel de Ramo Verde duró 11 horas. Ratificación sin justificación, la orden de encarcelamiento. A la fuerza pública le envió este mensaje. A los policías, guardias, fiscales y jueces, no acaten órdenes injustas, no sean la cara de la represión. A sus seguidores les pidió que ante todo no se rindan. Estoy bien, les pido que no se rindan. Yo no lo haré, estamos del lado correcto de la historia. A los jóvenes, a los que protestan, les pido mantengamos firmeza en la no violencia, organización y disciplina. ¿Y al pueblo venezolano? Esta lucha es de todos, la lucha de uno es la lucha de todos. La defensa de Leopoldo López anunció que apelará a la medida privativa de libertad contra el dirigente opositor.
La Fiscalía venezolana le imputa los delitos de incendio y daños, instigación y asociación para delinquir. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a la cadena de noticias CNN por transmitir en su programación presunta propaganda de guerra contra Venezuela. El jefe de Estado desestimó que en Venezuela se esté gestando una guerra civil y exigió al canal internacional de noticias que rectifique. CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Si no rectifican, se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. El mandatario nacional aseguró que no permitirá desestabilización y ratificó que neutralizará los ataques de supuestos grupos vandálicos a la propiedad pública. ¿Quién ordenó quemar Venezuela para derrocar el gobierno? Leopoldo López fue. ¿Y dónde está Leopoldo López? En la cárcel, como yo dije que iba a estar. Que nadie vacile, que nadie dude, compatriota. Estos no son estudiantes, estos son vándalos fascistas. Finalmente, durante un acto con trabajadores del sistema Metro y Metrobús, invitó a todos los mandatarios regionales al Consejo Federal del Gobierno del próximo lunes 24 en el Palacio Blanco. Y un camarógrafo de una cadena televisiva fue víctima de la violencia que se vive en Venezuela. Los medios de comunicación que intentan cubrir lo que pasa en este país o son censurados o son violentados. Lo mataron. Sí. La violencia no cesa ni tiene límites en Venezuela. Un equipo de Día D vivió en carne propia los riesgos de caminar por las calles de ese país. El camarógrafo Aldo Comp fue herido cerca del ojo luego que lo atacaran con perdigones. Nuestro camarógrafo en la mañana fue víctima de esta violencia. Le cayó un balinazo en la cara, muy cerca del ojo. La única recomendación que nos dan a nosotros cuando nos ven en las calles es que no mostremos nuestra cámara, porque no vamos a salir bien parados de esta. Y es que en Venezuela ser periodista y mostrar los actos de violencia es sinónimo de oposición. ¿Es una piedra? No, un perdigón. Pero eso ha venido de allá. Sí, porque mi cara estaba dando para allá. Son ladrones que nos están matando. Aquí estamos presos en las casas, no podemos Señores, salir. que es terrible, o sea, es inmanejable lo que estamos viviendo en Venezuela, un país tan rico a nivel de tierra, rico de tierra, pero pobre está ahorita de principio. Hasta el momento se han registrado 11 robos a equipos periodísticos extranjeros. Tras ordenar la salida al aire de la cadena colombiana NTN 24 por transmitir en vivo las violentas protestas, ahora Nicolás Maduro dirige su puntería CNN en español, a quienes ha abierto un proceso administrativo para sacarlos del aire. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra. Nicolás Maduro insiste en ser víctima de un plan de golpe de Estado. En respuesta, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, le exigió que muestre pruebas. Yo no voy a decirle a nuestra gente que se calle y que deje de expresar lo que siente. Los enfrentamientos continuaron durante toda la madrugada y más videos salen a la luz. Aquí, por ejemplo, se observa miembros de la Guardia Republicana atacando con armas a los manifestantes. Lo mataron. Sí. En tanto, los venezolanos lloran a sus víctimas. Ya son 7 los fallecidos, entre ellos la reina de belleza de Carabobo, Génesis Carmona. Ella se murió marchando y yo voy a... Así mi mamá no me deje, no me importa. Ella fue y yo voy a ir y voy a seguir apoyándolo. No es posible que yo tenga que venir al velorio de mi amiga y tenga que venir caminando, corriendo y a la vez con miedo de que me quiten la vida, pero yo tengo que estar aquí. Aunque muchos piden su liberación, el Tribunal de Caracas ratificó la detención del líder opositor Leopoldo López por 45 días en una cárcel militar. Él se enfrenta a una posible condena de 10 años en prisión. Y la violencia se apoderó anoche de las calles de Caracas. Fueron horas de angustia en las que se escuchaban gritos y disparos. Los habitantes de algunos barrios de la ciudad denunciaron que la Guardia Nacional y motociclistas encapuchados irrumpieron en sus localidades para disparar y causar destrozos.
El sonido de los disparos se confunde con el de las cacerolas. Son las 9:30 de la noche en la conocida Avenida Panteón en Caracas. Las imágenes fueron tomadas por un vecino del sector con su teléfono celular mientras insulta a los que parece son hombres de la Guardia Nacional venezolana. En el piso está el cuerpo de un hombre. No podemos determinar si está muerto y si perdió la vida por culpa de los disparos que se registraron en el lugar. Los uniformados abandonan el sitio, mientras el sonido de las balas se repite. Estas imágenes fueron distribuidas por medio de las redes sociales casi en tiempo real. Entre tanto, esta era la situación en Altamira. Estas son barricadas puestas en la calle por los manifestantes. Al fondo se ven algunas motos. De repente, los disparos hacen que el camarógrafo se retire. Están pegando los tiros ahí, ¿qué te piso? Están pegando los tiros abajo, bájate. Están pegando los tiros en la pared. Los disparos suenan. Coño, qué locura, pana. La desesperación crece. ¡Coñoca! El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó en su cuenta de Twitter sobre una intensa actuación de los cuerpos de seguridad del estado en Altamira. Dijo que la policía local del municipio de Chacao no puede actuar donde ya están la Policía Nacional o la Guardia Nacional, por lo que la seguridad bajo su administración pudo solamente ser observadora de la difícil situación. Dirigentes y movimientos de izquierda de República Dominicana realizaron una concentración frente a la embajada venezolana en repudio a las manifestaciones de la oposición contra la gestión del presidente Nicolás Maduro. Paola Ledesma nos tiene el siguiente reportaje. Rodilla en tierra con el comandante Chávez, apoyando al presidente Maduro. Esta posición es respaldada por dirigentes de izquierda del país ante la situación que vive Venezuela. La oposición, ocupada por los norteamericanos, intentan derrocar un gobierno legítimamente constituido para tratar de instalar gobiernos que le permitan el saqueo. Y en medio de atabales, el embajador de Venezuela aseguró que su país no aceptará imposiciones de nadie para que sea liberado el dirigente de oposición, Leopoldo López. No aceptamos presiones ni chantajes de ningún gobierno del mundo, y mucho menos el imperialismo norteamericano. Segundo, en Venezuela no habrá impunidad, y el señor Leopoldo López hoy en día está siendo procesado ante los órganos de justicia venezolanos. Apoyamos sin límite al presidente electo constitucionalmente de la Venezuela bolivariana. En la concentración, los manifestantes arremetieron contra medios de comunicación porque supuestamente han distorsionado las informaciones de lo que ocurre en Venezuela. Los dirigentes de izquierda entienden que Venezuela debe ser defendida porque representa la paz, la seguridad y la democracia de América Latina y el Caribe. Paola Ledesma, Noticias SIN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.